Vamos a ver. Para la demostración, fíjense, ¿qué podemos decir de este? Si sabemos que existen las parciales y todas son continuas en cualquier punto del conjunto. ¿Qué podemos decir de la función? ¿Qué podemos decir de esta función? Pregunto, ¿podemos decir que es continua? ¿Por qué podemos decir que es continua? ¿Por qué podríamos decir que es continua? Podemos decir que es derivable, que es diferenciable. Si las parciales son continuas en todo punto del conjunto, es derivable, ¿no? Hay un teorema, ¿no? Que dice que si las parciales son continuas, entonces es derivable en todo punto del conjunto, ¿no? Y si es derivable en todo punto del conjunto, derivable implica continua. No sé si dicen derivable o dicen diferenciable. ¿Cómo dicen? Derivable, ok. Entonces, si es derivable, es continua. Y además, las de segundo orden son continuas todas. ¿Ves? Las de segundo orden son continuas, ¿no? Las de segundo orden respecto de X, respecto de Y la de segundo orden respecto de Y, respecto de Z, son continuas. Vamos a usar las tres cosas en la demostración. Que es derivable, que es continua y que las cruzadas son continuas. Vamos a empezar la demostración. Queremos demostrar que para cualquier X, esto se cumple para cualquier punto en el conjunto. Queremos demostrar que estas son iguales. Entonces, nos agarramos un punto cualquiera. Sea X0 cualquiera en el conjunto. Como el conjunto es abierto, entonces hay todo un radio de bola, tal que la bola con ese radio y centro en X0 está totalmente contenido en 90. Y ahora damos un punto AB en la bola. Cualquiera. Cualquier punto en la bola. Entonces, lo que queremos demostrar que las parciales en el punto que damos, las cruzadas en el punto son iguales. ¿Están de acuerdo que si demostramos esto, demostramos que ya se cumple que para todo punto en la bola las cruzadas son iguales? Sí sabe cómo es nuestro conjunto omega, pero agarramos un X0 cualquiera. La bola queda contenida en el conjunto y nos agarramos cualquier punto AB en la bola. Si demostramos que en este punto las cruzadas son iguales, pues para cualquier bola, en cualquier punto de la bola, las cruzadas van a ser iguales. Y como todos los puntos son puntos interiores,
se va a cumplir. Si demostramos esto, ya demostramos que se cumple para todos los puntos en la bola. No, respecto a las variables son X y Y, ¿no? Este es un punto fijo que nos agarramos en la bola. Pueden ponerle X1, Y1 si quieren, si no les gusta el AB, pero por cuestiones prácticas y para no hacernos bolas con las variables, le vamos a poner AB. Es un punto que nos agarramos ahí y lo dejamos fijo. ¿Sale? No sé, si te digo en 3,4, la parcial en 3,4, pues es respecto de X y respecto de Y. No decimos respecto de 3 y respecto de 4, ¿no? ¿Sale, sale? Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Y lo que vamos a hacer para demostrarlo, vamos a definir una función auxiliar. Tenemos ahí nuestro punto de coordenadas AB. Y vamos a definir una función. Aquí le vamos a sumar una h. Va a estar el punto A más h, B. Acá le vamos a sumar respecto de X, respecto de Y. Le vamos a sumar una K. Aquí sería el punto A, B más K. Y vamos a definir una función. Este es HMC. Para cualquier HK tal que cumpla que el rectángulo que construyo con esa HK, tal que el rectángulo con vértices en AB, A más H, B, A, B más K, y A más H, B más K, tal que para cualquier rectángulo con esos vértices ocurra que el rectángulo queda contenido en la bola. No sé, por ahí anda en algún lado nuestro radio y que el rectángulo quede contenido ahí en la bola, ¿no? Donde sea que agarremos el punto A, pues a partir de aquí puedo construir muchos rectángulos que me quedan contenidos en la bola, ¿no? Puedo construir uno por acá abajo, puedo construir otro por acá. Muchos rectángulos que me quedan contenidos en la bola, ¿no? Para todas, y podemos hacerlo porque podemos elegir estos con normas suficientemente pequeñitas, ¿no? Los podemos elegir suficientemente pequeños de manera que al sumar la H y al sumar la K, los puntos no se nos salgan de la bola. ¿Están de acuerdo? Voy a borrar lo que queremos demostrar. Pues podemos poner aquí para todo HK con H y K suficientemente pequeños. Suficientemente pequeños tales que el rectángulo quede con vértices quede contenido en la bola. Definimos, vamos a definir una función auxiliar. Vamos a aplicar F a todos los puntos que cumplan eso, que va a ser, vamos a agarrarnos la función evaluada aquí, que aquí estaría
A más H, B más K, aquí con signo positivo. La función evaluada en A más H, B más K. Y le vamos a restar la función evaluada en este punto, de aquí nos venimos para acá, y le vamos a restar la función evaluada en el punto de acá. Menos la función evaluada en A más HD, menos la función evaluada, aquí está el punto A, B más K. A, B más K, y le vamos a sumar el de aquí, la función evaluada en AB. Entonces, el plan es el siguiente. Esta es nuestra primera función auxiliar. Vamos a usar otras 4 funciones auxiliares a las que les vamos a aplicar el teorema del valor medio para funciones de los reales en los reales. Y haciendo eso, vamos a demostrar, vamos a demostrar que f de HK es igual a la parcial cuadrada de f de algún punto z respecto de x, respecto de y, y vamos a demostrar que eso es igual a la parcial de segundo orden de f en algún otro punto, si 2, eta 2, respecto de x, respecto de y. Entonces, o sea, por un lado vamos a demostrar primero esta igualdad, por otro lado vamos a demostrar después que esta es igual a esta, y por lo tanto estas nos van a quedar iguales. Estos puntos, el epsi1 y el epsi2 nos van a quedar entre A y A más H. Estos puntos nos van a quedar entre el eta y el eta 2, nos van a quedar entre B y B más K. De manera que si la H y la K tienden a 0, estos puntos van a tender a AB. Eso es lo que vamos a ver después. Lo estoy explicando como lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar esto. Para demostrar esto vamos a definir 4 funciones auxiliares. La primera función auxiliar que vamos a definir, vamos a llamarle G1 de X. La vamos a definir como la función f de X, B más K. Le vamos a sumar, no, le vamos a restar menos f de X, B. Esta depende de una variable, se porta como si fuera una función de los reales en los reales, ¿no? Si la evaluamos, en A, nos va a quedar f de A, B más K, menos f de AB. Y si la evaluamos en A más H, nos va a quedar f de A más H, B más K, menos f de A más H, B. Esta está así definida para X, ¿en dónde? Para toda X que esté en A más H. Para toda X entre A y A más H.
Vamos a borrar esta que queremos. Es a la que vamos a llegar al final. Entonces tenemos por allí nuestro cuadradito. Por allí anda A, D, A más H, B más K. Están estos 4 puntitos. Entonces, fíjense, esta función es continua, ¿no? F es continua, entonces la G es continua. En el intervalo A cerrado A más H. Y es derivable, ¿están de acuerdo? Porque la F es derivable. En el abierto, ¿verdad? A más H. Y continua en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Qué podemos decir? Teorema del valor medio, ¿verdad? ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? Teorema del valor medio para la derivada. Hay un punto que está en el abierto, en donde pasa que la derivada en el punto la derivada en el punto es la G evaluada en los extremos del intervalo A entre la longitud del intervalo, que es H, ¿verdad? Si sustituimos, aquí sustituimos, ¿quién era G? ¿Cómo nos queda? Está aquí guardadita. Entonces, la derivada, ¿cómo nos queda? Nos queda esta evaluada en H, evaluada en A más H, nos quedaría F de A más H, B más K, menos F de A más H, B, luego menos evaluada en A, menos evaluada en A, ya lo habíamos puesto aquí, es F de A, B más K, nos queda F de A con B más K menos F de AB. Aquí menos me afecta todo. Y ahora quédense debiendo a estas fijamente. Bueno, me falta poner aquí entre H, ¿verdad? Esto está entre H. Voy a borrar cómo definimos a la G. Ahorita lo que hemos hecho nada más es aplicar teorema del valor medio. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Tiene usted F de A más H? A más H, B más K. ¿Eso cómo salió? ¿Cómo salió? Es que... Tienes G1 de A más H. Ah, ya. Sí. Ya entendí. ¿Sale? Estamos sustituyendo. Tienes G de A. Ay, ya la borré. Ya la borré, pero la había puesto aquí arriba, ¿no? Pero G de A nos quedaba así. Nada más sustituimos aquí.
Vale, vale. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Y quién es esto? ¿Quién es esto? A más HB más K más HB más K. Menos A más HB, menos A más HB. Menos A B más K. Este menos con este menos me queda más AB. Esta es F, es F de H aplicada en HK entre H. ¿Sale? Por un lado tenemos esto. Pero por otro lado, vamos a aplicar la definición del límite. ¿Quién es la derivada en este punto? Aplicando, ya borré la G, pero aplicando la definición del límite, la derivada de nuestra función en un punto, pues es el límite cuando t tiende a 0 de g de psi más t menos g de psi g1 entre t. Sustituimos. ¿Quién era la g? ¿Quién era la g? Vamos a ponerla por aquí. G1 de x era f de x más, no, f de x, coma, k más h, y le restamos f de x t. Entonces, ¿cómo nos queda este límite? Nos queda el límite cuando t tiende a 0, sustituimos de f, x es psi más t, de psi más t, k más h, menos f de psi, coma b, entre t. ¿Y esto quién es? ¿Esto quién es? ¿Por cómo hemos definido la G? ¿No faltarían términos ahí? ¿O qué ¿Cómo? pasa? Es que habíamos definido a la G1 como f de x, b más h, pero ahí nos haría falta el término. B más h, perdón, sí, B más h. Bueno, pero Ahora, faltaría el otro B término, ¿no? es B más K, B más k, ajá. es B más ¿Y K. qué pasa con el otro término? F de psi, coma, B más K. Y este es B. Sí, así lo habíamos definido. ¿Pero qué falta? ¿No falta el otro término? Estamos sustituyendo. Ah, ya. Se nos van. Esta sería aquí con este y nos falta este. Menos F de psi más T, coma, B. Este es el que nos faltaba. Y ahora hay que restarle menos evaluada en psi, f de psi, coma, b más k, menos f de psi b. Ahora sí, de psi, coma b. Este entra aquí. Ahora sí la sustituimos bien. Son estos dos, menos que son estos dos. ¿Quién se nos va a ir? B más K. Queda, sí, B más K.
Y si t tiende a 0, este se nos va con este, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Pues voy a borrar la H. Bueno, esta ya tenemos, que es C1'. C1' de sí nos quedó así. Borrarla. Esta de aquí. ¿Cómo nos queda ese límite? Lo podemos reacomodar. Como C' de sí nos queda el límite cuando t tiende a 0 de f de psi más t, coma b más k, menos f de psi más t, más menos este, f de psi b más k, f de psi b más k entre t y más f de psi b más f de psi, b menos, es este y nos falta menos este, ¿verdad? F de psi más t veces b menos f de psi más t, b. Aquí es más t. Estos los podemos entre t. Fíjense, si t tiende a 0, este límite de acá, ¿qué nos va a quedar? La derivada de f respecto a x. Esta nos queda En fin. la parcial de f, evaluada en dónde? En psi, b más k, respecto de la primera, ¿verdad? Respecto de x. Y este de acá se nos hace 0. Este de aquí se nos hace 0. Es que aquí me sobra. Esta está mal evaluada, ¿verdad? G de psi es poner psi aquí y aquí. Es poner psi aquí. En B más K. Ah, y aquí. Está bien. Y en el psi más T. Ah, claro. Esta la agrupamos con esta. Y esta la agrupamos con esta. Nos queda esta parcial. Entonces, fíjense, por un lado teníamos esta derivada es f de h, ¿verdad? Esto nos quedó igual a f de hk entre h. ¿Qué pasó con los otros dos términos? Disculpe. Si la t tiende a 0, esto nos queda f de psi b. Con f de psi b se anulan, se nos van. Se hace 0. Cuando t tiende a 0. Perfecto, gracias. Profesora, Sí. ¿pero no pasaría igual eso con el primer término? Sí, más t. Este lo tenemos dividido entre t. O sea,
tenemos, esta de aquí es la función evaluada en psi, b más k más t veces 1,0 menos la función evaluada en psi b más k entre t. Y esta es la parcial, ¿no? Ajá, pero entonces, sí, del otro lado lo que tendríamos sería la parcial, pero evaluada en phi b, ¿no? Evaluada en psi b más k, ¿no? Ajá, en ese sí, pero en los otros dos términos, en los que le siguen, sería la parcial evaluada en ¿En cuáles otros dos términos? arriba. O sea, estamos separando esa fracción grandota. Ah, nos falta esta. Ajá. Entre t. Nos falta este sería, vamos a ponerle aquí, más f de, aquí ya me volví un menos, este menos estaba acá, entra con bueno, menos, nos queda f de psi más t, d, menos f de psi b, no se nos hace 0. Este nos queda dividido entre t. Este menos con este menos ya nos queda el más, ¿no? Entonces nos falta aquí menos, vamos a quitar. Tenemos, de aquí queda más claro quién es cada una. De este lado, esto es igual a esto, bueno, al límite. Al límite cuando t tiende a 0, esto, ¿no? Entonces esto lo podemos separar en los dos límites. Y esta de aquí es la parcial de f respecto de x evaluada en psi, b más k menos, esta de aquí nos queda la parcial de f respecto de x también, esa la, sí es la que le estamos sumando, evaluada en psi b. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Entonces, esta es G'. Esta es G' de psi. Pero habíamos dicho que esta era nuestra F de HK, nos había quedado dividida entre H, ¿no? Esta nada más de aplicar el teorema del valor medio, sustituir y llegamos a esta igualdad con la G'. Y calculando el límite, llegamos a esta otra igualdad. Entonces se cumple esta igualdad. Ya expresamos a F en términos de primeras parciales. Ahora vamos a definir una nueva función, una segunda función, para expresar a F en términos de las cruzadas. ¿Hasta ahí todo bien? Y es hacer lo mismo. Vamos a definir una función G2. Ahora va una función, una segunda función auxiliar. Vamos a llamarle G2. Pero ahora que dependa de la Y para involucrar a las parciales respecto de Y. Y esta la vamos a definir usando las primeras parciales, como la parcial de F evaluada en psi, y respecto de x menos
la parcial de F evaluada en psi B respecto de Y. Para Y en B más K. Entonces, fíjense, las parciales de F son continuas, es continua en el cerrado, C2, continua en el cerrado. Y existen las parciales de segundo orden. Esta G2 es derivable. Ahora van a ser respecto de Y. Y G2 derivable. Y aquí va a estar más fácil en el abierto. Entonces, existe un punto eta. Vamos a borrar ya esta de aquí. Nos quedamos con nuestra última igualdad. Nos quedamos con esta de aquí. Entonces, borramos todas estas. Disculpe, ¿en qué intervalo es continua? Tenemos nuestro rectangulito, acuérdate. Tenemos nuestro rectangulito, entonces por aquí anda A, por aquí anda B, por acá anda A más H, por acá anda D más K, y estos son nuestros extremos del rectángulo. Entonces, es en este intervalo es continua y es derivable en el abierto. Ah, ok. Eso sí está mal escrito, ¿verdad? ¿Cómo? Está mal escrito entonces, ¿verdad? ¿Está mal escrito? Pues G2 continúa en, y le puse una... Esa B, perdón, con razón. Es en B más K. Ajá, ahí. Ya casi lo puse bien, sí. Ok. Entonces, existe, vamos a llamarle ahora, esta también por teorema del valor medio, en el abierto de B más K, tal que G' de eta nos queda igual a la 2. La función evaluada en los extremos del intervalo B más K, menos G2 de B entre la longitud del intervalo que está. Sustituyendo, ¿esto quién es? Esta es la parcial de F evaluada en psi, B más K respecto de X. Esta es la parcial de F evaluada en psi, B más K respecto de X. Menos la parcial de F en psi B respecto. ¿Qué dice aquí? Es respecto de X. Es X esta, ¿no? Respecto de X. Y ahora sustituimos esta menos evaluado en B, es la parcial de F, la parcial de F en psi B respecto de X, menos la parcial de F de psi B, menos la parcial de F en el mismo punto, psi B respecto de X, este sí es el que se hace 0. Y entonces tenemos que esta G2 son estas parciales, ¿no? Esto se hace 0. Y ahora, usando la definición de límite, ¿a qué creen que vamos a llegar? ¿No falta dividirlo todo entre K? ¿No falta qué? Dividirlo todo entre K. Ah, sí, está todo entre K. Todo esto. Y entonces la segunda parte no se vuelve 0. Entre K.
sí es 0 porque este es el mismo que este, ¿no? Sí, pero justo porque estamos utilizando, lo que queremos llegar es a la parcial de la parcial, ¿no? Como ya estamos dividiendo entre K, no son tal cual el mismo, solo lo vamos a hacer entero, ¿no? No entiendo. Ah, no, no, ya, sí, sí, sí. Está bien. Todavía no sacamos límite. Ujú, sí, por eso. Aquí sí se hace 0, ¿no? Ujú. Tengo un número menos el mismo número, pues es 0, ¿no? Entre K, pues sigue siendo 0, ¿no? ¿Sale? Sí, sí, sí. Guárdenlo por ahí, ahorita les voy a decir, aquí habíamos llegado. De psica, fíjense que esto es allá, a lo que llegamos, ¿no? Si B más K, si B es la misma. Ahora, si usamos la definición de límite, ¿a qué vamos a llegar? En lugar de ya borré el límite que estamos calculando, pero si usamos la definición de límite, la derivada de G2 en un punto eta, pues va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la derivada, digo, de la función evaluada en eta más t menos la función evaluada en eta entre t. ¿Y quién era la G2? Ya la borré. Sustituimos. ¿Quién era la G2? G2 de t. ¿Si se acuerdan cómo la vimos? La 2 era la parcial de et en psi y, psi, y respecto de x, menos la parcial de f en psi b respecto de x, ¿no? La parcial de f en psi b respecto de x. Entonces, sustituimos. Profesora, una cosa, cuando estamos sustituyendo la G2 de arriba, hasta arriba donde ahorita le había dicho, es que teníamos derivadas abajo, ajá, cuando hacemos, teníamos derivadas con respecto a X y con respecto a Y. Entonces. No, es que me equivoqué. Era respecto de X en las dos. Cuando la definí, me equivoqué. Era respecto de X y respecto de X en las dos. Ok, sí. Gracias. Entonces, borramos esta parte, ya la tenemos aquí. ¿Cómo nos queda? Ay, me falta la K. Es esto entre K. Bueno, la dejamos ahí. La dejamos ahí. Esta, voy a borrar, esta era la que traíamos de antes. Ahora estamos aplicando teorema del valor medio y con base en la definición sustituimos y cómo nos va a quedar este límite. De eta nos va a quedar límite cuando t tiende a 0 de quién, ahora sí, de la parcial de f en psi, y es eta más t menos, respecto de x, menos la parcial de f en psi b respecto de x, menos, digo, aquí me falta estoy evaluando aquí en eta más. Me quedó lo mismo como esta en y, este es en psi b. Y ahora sí, menos, ¿saben? Pizarrón, no me alcanza el pizarrón. Menos, ¿cómo nos queda? G2, la parcial de f en psi y z, parcial de f en psi y z respecto de x, menos, esta nos queda igual.
nos Otra vez están queda- faltando las T's de abajo, ¿no? Sí, estamos sustituyendo ahora. Para eta. La Y se cambia aquí por la eta y nos queda menos la parcial de F sí B respecto de X. Entonces, se nos va a ir esta con esta. Hay un menos, me falta la T, entre T. Quiero borrar esta. Bueno, la voy a borrar, pero acuérdense cómo nos había quedado, ¿no? Vamos a escribirla. Bien, esta nos quedó la parcial de F evaluada en si Y es eta más T menos la parcial de F en si B, esta es una constante respecto de X, y ahora sí es menos, todo esto entre T, menos, nos va a quedar la parcial de F evaluada en sí, y otra vez es eta más Y. ¿Dónde estoy? No, estoy evaluando esta, que es sí eta. En sí eta respecto de X menos, esto afecta todo, la constante, la parcial de F sí B respecto de X. Ahora sí, esto entre T. Todo entre T. Entonces, ¿quién se nos va? Se nos va, este es menos con menos, se nos va este, ¿verdad? Este con este. En el numerador se nos va, porque nos queda aquí con más y acá con menos, ¿sale? Y entonces esta nos queda, ya la G2, parcial de G' de eta, digo, la derivada, nos queda el límite, cuando t tiende a 0, de la parcial de F en sí, eta más t, menos la parcial de F en sí, eta, esto es respecto de X, y esto es respecto de X, y esto nos queda dividido entre t. ¿Y esta quién es? ¿Esto quién es? Es como una parcial cruzada. Esto es la parcial de la parcial respecto de quién. Ahora le estamos sumando aquí, ¿no? Esta es la parcial de segundo orden de F evaluada en sí eta respecto de X y este es respecto de Y. Esta eta vive en el B, B más K, que es donde viven las Y, ¿no? La variable es la Y. Pero ¿quién era? ¿Quién era este? ¿Quién era esta? Nos había quedado F de H, K. ¿Entre quién la teníamos? Entre K, ¿verdad? ¿Entre quién la teníamos? ¿Cómo nos había quedado esta? F de H, K. Estoy viendo cómo nos había quedado. Entre K, entre H. Entre H, sí nos había quedado, ¿no? Porque era la diferencia de las otras dos parciales. Teníamos la diferencia de las otras dos parciales. Ya esto es lo que pasa con las demostraciones largas, ¿verdad? Que se pierden, no alcanza el pizarrón para retomar lo que teníamos. ¿Qué habíamos tenido? De la otra igualdad habíamos tenido que G,
habíamos tenido que prima de beta nos había quedado Profesora. la parcial de F, la busco, Profesora. de F en sí. ¿Quién era la otra? B más K. B más K respecto de X menos la parcial de F en sí B. B respecto de X. Y esta habíamos visto que era la F de H, K entre H. Entonces, esta nos queda F de H, K. Esta igualdad nos salió de la G1, de cuando hicimos para G1. Ya se perdieron, ¿verdad? Creo que lo más conveniente va a ser que la escriba y se la suba. Ya nos pasamos de la hora. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Y, ay, me gustaría poder cerrar esta idea mañana, pero tengo que negociar con Pat que me deje dar clase mañana. Entonces ya veremos si lo hago yo o si lo hace Pat, ¿va? Nos vemos. La, Nos vemos. la demostración escrita la va a subir al Classroom, supongo, ¿no? Sí, la subimos al Classroom. Ah, vale. Muchas gracias.